Buenas, ¿cómo estás? Bueno, venimos haciendo varias clases de diferentes temas. La idea es bajarles información lo menos técnica posible para que ustedes puedan entender un poco todo lo que nosotros vamos exponiendo en Instagram, en YouTube, en diferentes redes sociales y que entiendan realmente este nuevo paradigma de cómo mejorar la salud de una manera funcional, de una manera que no implique elementos externos como medicamentos, como terapias que no dan resultado a largo plazo. Entonces, tenemos varios conceptos que venimos trabajando en estas clases y el que te traigo hoy es cómo cuidar y entrenar tu fascia. La fascia es algo que se descubrió hace relativamente poco. En mi formación como kinesiólogo, que yo me recibí en 2020, 2021, no recuerdo bien ahora, 2020 me terminé de recibir, principios de 2020. En toda esa formación que yo hice desde 2016 más o menos a 2020, 2015 a 2020, se hablaba de la fascia, pero todavía había mucho en investigación. Entonces hay muchas cosas que fueron cambiando o conceptos que se fueron enseñando de diferentes maneras y hoy te quiero traer de una manera un poco actualizada, práctica, sin mucho tecnicismo, sin ponernos con muchas cosas científicas y demás, cómo de manera sencilla y práctica vos podés mejorar, cuidar y entrenar tu fascia, ¿sí? Primero, que explicarte qué es la fascia. Es una especie como de cobertura que recubre, tenemos todos los seres humanos, incluso la mayoría de los mamíferos, creo que todos, que recubre y conecta todo nuestro cuerpo. Es como una especie de traje de neopren que recubre todo el cuerpo y lo conecta y que distribuye mucho las tensiones. Vos imaginate si tuviésemos un traje de neopren en todo el cuerpo, si yo tironeo del traje de neopren en un punto, esa tensión va a llegar hasta otro punto, porque el traje de neopren justamente está todo conectado. Eso mismo pasa con tu fascia. Acá hay una imagen donde se ve esta especie como de tramado o parece como una tela de araña que está por encima de los músculos. Eso es la fascia. Conecta absolutamente todo, desde lo más chiquito de nuestras células hasta nuestros huesos, órganos y músculos. Entonces, si está en todos lados, tiene que ser importante, tiene que cumplir alguna función. Y sí, efectivamente cumple con varias funciones y acá te las paso un poquito por arriba para que las tengas en cuenta. Principalmente, una de las más importantes es darnos soporte y protegernos contra fuerzas externas. Básicamente es como una red que nos contiene. Es como si nos estuvieran manteniendo, como si nos mantuvieran flotando en el espacio, como si nos agarraran y nos mantuvieran ahí como sostenidos en el espacio. Ese rol lo cumple la fascia. Si no fuese por eso, tendríamos que estar todo el tiempo contrayendo músculos para poder sostenernos de pie. Entonces, ese soporte, ese sostén y esa protección contra fuerzas externas es vital. Sobre todo hablando de lo que más nos compete a nosotros como especialistas de biomecánica, ¿no? Pero también ayuda a transmitir fuerzas biomecánicas. O sea, una vez que yo genero una fuerza en un músculo, tratar de transmitirla a varias articulaciones y a varios músculos más, y que no se quede solamente en un segmento del cuerpo, porque eso genera mucho deterioro de distintas partes. Entonces esto nos permite hacer como tener ciertas funciones o movimientos un poco más coordinados, que se transmita el movimiento de un brazo al resto del cuerpo, por ejemplo, para lanzar o para tirar una piña si hago boxeo. Estas cosas pasan a través de la fascia. Si no tuviésemos la fascia en la disposición que la tenemos, sería muy complicado que esto se dé de una manera coordinada y efectiva. Pero bueno, también tiene un rol muy importante lo que es la dinámica o el movimiento de los fluidos, como la sangre o la linfa, que son fluidos que necesitamos que circulen de una manera adecuada. Entonces tener una fascia saludable va a ayudarte también con eso, a mejorar tu circulación sanguínea y linfática, que si no sabes lo que la linfa es como un líquido de residuos, ¿no? Cuando tu cuerpo utiliza lo que tiene que utilizar de su sangre y drena ciertas toxinas que hay que drenar, hay un sistema circulatorio paralelo al de la sangre que se llama sistema linfático, que drena un poquitito todos esos tóxicos o esos desechos que tienen que sacarse de encima. Entonces la fascia ayuda mucho a ese drenaje. Sí, obviamente si está saludable, ¿no? Y también tiene muchos receptores, como muchas células que dan información a nuestro sistema nervioso, por ejemplo, de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. De si yo estoy con la mano cerrada acá, por más de que no me mire, yo tengo una percepción, una sensación de que mi mano está cerrada, de que mis pies están doblados, mis rodillas están dobladas ahora que estoy sentado hablando acá. Entonces, todo eso es información que viaja a partir de los receptores que tenemos en la fascia y también en nuestros músculos y articulaciones. Pero la fascia también tiene muchos de eso. Y eso nos permite generar movimientos coordinados, generar una coherencia entre todo lo que hacemos. Y es indispensable también, y esta es una de las funciones más importantes que la mayoría de los entrenamientos pasa de largo,
para propulsar nuestro cuerpo a través del espacio. Y con propulsar no me refiero a movernos en el lugar como con una sentadilla o un peso muerto, porque eso no es propulsarte, no nos estamos moviendo, desplazando de un punto a un punto B en el espacio, nos estamos quedando en el lugar yendo y viniendo. Hablo de propulsión, de trasladarnos en el espacio, de movernos de un punto A un punto B, como si yo corriera desde la esquina de mi casa a la otra esquina. Entonces, toda esa traslación es indispensable, que pase con mucha utilización del contenido facial. Que lo ejemplifico acá como esta banda elástica. Supónganse que yo quiero que esta banda elástica llegue bien lejos. ¿Qué voy a hacer con esa banda elástica? La voy a estirar, voy a utilizar sus capacidades elásticas y la voy a soltar, y esa banda elástica va a viajar a través del espacio de un punto A un punto B. Mientras más nuevita esté esa banda, mientras más saludable esté esa banda, más capacidad de estiramiento y de viaje va a tener. Mientras más reseca esté o más vieja esté, menos capacidad va a tener. Lo mismo pasa con tu fascia, tiene esa capacidad elástica. Si está tu fascia deshidratada porque te mueves mal, tenés malos hábitos de comida, de sueño, de hidratación, de estrés, y todo eso te va sacando hidratación y elasticidad de tu fascia, eso empieza a perder capacidad de propulsarte en el espacio. Y claramente empiezas a saturar tus articulaciones, tus músculos, y empiezas a sufrir de dolores y lesiones constantes. Esto es algo que veo todos los días y trabajo con miles de pacientes al año, y con todo nuestro equipo nos la pasamos trabajando sobre esto. Cómo incluir la fascia en el entrenamiento. Hoy te voy a contar un poco de eso, pero también te voy a dejar, por si querés entender un poco más cómo lo hacemos y ver cómo lo haríamos para tu caso, en la descripción de este video un link para que puedas reservar una llamada con alguien de nuestro equipo y que de esa manera puedas ver si la estrategia que nosotros tenemos para entrenar la fascia te puede ayudar a vos a resolver todos esos dolores y lesiones que venís trayendo hace mucho tiempo, si es que estás en esta situación. Si ves que no te interesa o querés conocer un poco más de esto por tu cuenta primero, seguí mirando el video que te voy a mandar un montón de información, pero si querés alguien que te ayude y pasar por este proceso de entrenar tu fascia de la manera más eficiente, rápida y con los mejores resultados posibles, te invito a que saques una llamada con alguien del equipo, te dejo el link en la descripción. Así que ahí tenés todo para poder contactarte con nosotros y resolver tu caso. Si no, seguimos con el video. Volviendo un poquitito a esto, la fascia también se puede ver afectada, se puede ver como rígida o restringida o, como te decía antes, como más reseca, falta de hidratación, y eso te va a limitar en el movimiento y te va a generar dolor, te va a generar algunos síntomas que no están buenos porque obviamente te empiezan a limitar en un montón de accionar, sea por falta de movilidad, sea por falta de flexibilidad, sea porque te limita la contracción muscular o te duele la contracción muscular. Y acá hay un ejemplo muy visual que es de este entramado, esta especie de malla, que esto sería un representativo de cuando tu fascia está sana. Fíjate que el entramado no está afectado, no hay nudos, se ve prolijito, tiene una forma como más ovalada el recorte de ese entramado, de esa malla, pero fíjate cómo una fascia dañada se puede empezar a ver y hay líneas de tracción como esta que se ve acá en diagonal, o estas líneas donde la malla tiene más tensión en un sentido que en otro. Hay puntos de mayor adherencia o de mayor deshidratación que acá lo ponen como adherencias o nudos, y eso te va distribuyendo la fascia de una manera muy distinta. Fíjate que acá la forma es ovalada y acá es mucho más alargada. Imagínate que un músculo que tiene que traccionar en un sentido, la fascia de ese músculo está toda desproporcionada como acá. Claramente te va a afectar a cómo ese músculo se contrae. Entonces lo que no queremos es una fascia como esta, y para eso tenemos un montón de estrategias. No solamente a nivel de la fascia en sí, sino también a través de tu contracción muscular de una manera efectiva, poder estimular a que la fascia se reorganice y se vuelva a distribuir de una manera homogénea, ¿sí? Ahora te voy a contar un poquito más cómo hacerlo, pero esta visual me parece copada para que puedas entender a qué me refiero. Acá algunos consejos de cómo cuidarla en cuanto a cosas a evitar que normalmente la gente usa mucho, ¿sí? Y acá puse una imagen de Bob Esponja como deshidratado, como para que visualicemos esto de lo importante que es que la fascia sea como viscoelástica, que sea viscosa, que tenga fluido, que tenga elasticidad y que no sea rígida, seca, sin mucho movimiento. Acá hay 3 cosas que la gente hace muchísimo y que es lo que me paso hablando con mis alumnos y mis pacientes todos los días, que es el consumo de cafeína, que hoy prácticamente casi todo el mundo consume cafeína en distintos formatos, mate, café, a veces, no sé, otros estimulantes que le elevan el cortisol que no son la cafeína, pero vamos a clasificarlo como cafeína, pero todo lo que sean estimulantes que te puedan generar como
un aumento de energía, como un subidón de energía. Pueden ser bebidas energizantes. Hoy en día está muy de moda también la bebida Monster o, no sé, Red Bull, Speed. Hay un montón de marcas de energizantes que se ponen de moda por distintos momentos. Pero todo lo que te eleve el cortisol o te dé como ese subidón de energía, acá lo puse como cafeína, pero clasifiquémoslo como estimulantes en general, no está bueno. Porque ¿eso qué hace? Como te prepara para la acción, te pone un poquitito más tensa la fascia y te expulsa todo el agua de la fascia. Es como justamente como una esponja. Si yo hago una esponja, la aprieto, ¿qué hago? Le saco todo el agua para afuera. Entonces el cortisol te contrae la fascia y al contraerte la fascia y ponerla más tensa, pierde sus propiedades elásticas porque está más agarrada y además pierde su viscosidad porque perdió todo ese líquido, toda esa hidratación, ¿sí? Entonces el aumento de esa rigidez empieza a aumentar la rigidez también articular y empieza a darle como una sensación de estrés a tu cuerpo porque está ahí todo el tiempo tenso y no puede salir de esa situación. Entonces la cafeína es algo que tenés que empezar a disminuir, a consumir estratégicamente en caso de que lo vayas a consumir. Como recomendación, eliminarla sería lo mejor. Si no lo puedes eliminar o no querés eliminarla, al menos consumirla estratégicamente. Ahí tengo más videos hablando de eso, de cómo consumirla de mejor manera, en caso de que la quieras consumir, o cómo bajar su impacto en el cuerpo. Pero ese es el primer y de los más comunes errores que veo en cuanto al cuidado de la fascia. Lo segundo son las elongaciones pasivas. Recordemos que elongaciones pasivas nos referimos a cuando hay una fuerza externa que nos está elongando. Siempre doy el mismo ejemplo. Mi tríceps, que es el músculo que está por detrás de mi brazo, se encarga de extender el codo. Si yo lo quiero estirar de manera pasiva, puedo usar una fuerza externa de mi otra mano y estirarlo con una fuerza externa. O que venga alguien y me empuje el brazo. O apoyarme en una pared y aprovecharme de la fuerza que hago contra la pared para estirar ese tríceps. Pero otra manera de estirarlo es de manera activa, es decir, con mi propio músculo que hace la fuerza contraria al tríceps. Mi bíceps, en vez de estirar mi codo, se encarga de doblarlo. Entonces, si yo contraigo el bíceps, mi bíceps al contraerse estira mi tríceps, ¿sí? Entonces, esto es una elongación activa. Yo puedo llegar a poner en estiramiento mi tríceps a través de mi propio músculo de ese segmento y no a través de una fuerza externa como mi mano contraria. Entonces, las elongaciones pasivas, que son las que utiliza todo el mundo, en pilates, en yoga, también se usa en entrenamiento convencional, cuando terminan de entrenar los jugadores de fútbol, de básquet, de cualquier deporte, van a ver a muchos de ellos entrenando y cuando terminan se ponen a elongar o previo se ponen a elongar. De esta manera no es lo mejor para tu fascia. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Le empieza a sacar la percepción de qué tanto se tiene que estirar. Es como si vos agarraras esa bandita elástica que te mostré al principio, la dejaras estirada por días, muchos días, y la dejaras al sol, que se reseque. Esa banda elástica después ya no va a tener la misma capacidad elástica contráctil, entonces queda ahí como flojita, ya no tiene elasticidad, queda como suelta ahí, medio flácida, como clasificamos acá, flácida. Y eso es algo que te va a traer alteraciones porque te va a alterar la capacidad de contracción muscular cuando tengas que utilizar esa contracción, esa capacidad de vuelta elástica, ¿sí? Y eso te saca soporte de las articulaciones. Si tu músculo no se contrae bien, no contiene tu articulación y la deja muy inestable. Y al dejarla muy inestable, aumenta el riesgo de lesión porque no tenés capacidad de estabilizar tu articulación cuando alguien venga y te choque, cuando tengas que hacer un cambio de dirección, cuando pase cualquier situación caótica. Entonces, elongaciones pasivas es algo que también tenés que empezar a evitar. Podés reemplazarlo por la liberación miofacial y eso te va a ayudar mucho más. Y el entrenamiento aislado. Entrenamiento aislado nos referimos a entrenamiento tipo gimnasio convencional que busca todo el tiempo estimular músculos aislados. Bueno, así estimulo el bíceps, así estimulo el pecho o el pectoral. Y eso lo que hace es predisponer a tu fascia a que se oriente en un solo sentido y que no entienda cómo distribuir tensiones para todos lados. Vos fíjate que esta red o esta malla tiene algunas fibras que van en diagonal para un lado, algunas fibras que van en diagonal para otro, para abajo, para arriba. Y esta no, esta en estos segmentos tienes todas fibras que van en un solo sentido, hacia arriba, en diagonal en este sentido. Entonces eso, cuando vos quieras cambiar de contexto, si vos tenés que hacer un movimiento que no sea el que hiciste en el gimnasio, es muy probable que tu fascia no esté preparada y te termines lastimando, porque no está preparada para moverse en los sentidos que te vas a mover en un deporte, sino que está preparada para moverse solamente en ese ejercicio que venís sobreentrenando en el gimnasio. Y eso también te lleva a lesiones por sobreuso, a restringir movimiento y distintos problemas más. Entonces, para estimular bien tu fascia, la fascia, como dijimos, envuelve todo el cuerpo y es tridimensional, va en todos los sentidos al mismo tiempo. Tenés que incluir tu cuerpo en un montón de movimientos en conjunto, varias articulaciones al mismo tiempo, con una coherencia y una armonía en el movimiento.
Entonces, entrenamiento aislado lo evitamos, elongaciones pasivas las evitamos y la cafeína las evitamos. Ahora, ¿cómo la entreno? ¿Qué sí tengo que hacer? Y acá te muestro una imagen de Bob Esponja cuando está hidratado y bien, para que lo puedas visualizar también en esa viscosidad y elasticidad que queremos de tu fascia. Y esto que te decía, necesitamos incorporar varios segmentos corporales a la vez que estén relacionados entre sí. Hay un montón de cadenas miofaciales que puedes buscar en internet, pones cadenas miofaciales y te van a salir un montón de autores que te muestran cómo se conectan ciertos músculos entre sí en determinadas acciones y funciones principales. Y acá hay 4 funciones que como seres humanos nos definen, son para las que estamos hechos, que son estar de pie, caminar, correr y lanzar. Me habrás escuchado decir esto varias veces, pero son las funciones que nos diferencian del resto de especies, que nos dan una ventaja y para las cuales nuestra anatomía está hecha. Si no podemos hacer estas 4 acciones bien, es muy probable que todo el resto de lo que hagamos nos aumente el riesgo de lesiones. Entonces, importante para entrenar tu fascia que incorpores muchas articulaciones en el movimiento, movimientos multiarticulares, que los incorpores en este contexto y sobre todo que puedas utilizar movimientos balísticos. ¿Qué son los movimientos balísticos? Movimientos como más elásticos, más de rebote, más tipo pliométricos. Si alguna vez entrenaste la pliometría con tu profe, tu entrenador en el gimnasio, vas a saber de lo que te estoy hablando. Mucho ejercicio de rebote, de ida y vuelta elástica, que no sean constantemente aislando un músculo para contraerlo, frenarlo, muy como lento el ejercicio. No estamos hechos para movernos de esa manera y nuestra fascia está preparada para esto, para hacer de una manera más elástica los movimientos. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo que voy a bajar la cámara y te lo voy a mostrar con mis dedos sobre la mesa para que lo puedas visualizar bien. Pero en resumen, la clave está en priorizar estos movimientos balísticos, incluir varios segmentos continuos o varias articulaciones en el movimiento y respetando estos 4 contextos o estas 4 funciones principales, ¿sí? Si contemplas esto en el entrenamiento, tengo más videos hablando de esto, puedes ir a verlos y entender un poco más a qué me refiero con priorizar este contexto. Tu fascia va a estar mucho más saludable, te lo aseguro, vas a prevenir un montón más de lesiones y vas a tener salud a largo plazo y no va a ser un alivio de síntomas momentáneo como el que te puede traer una elongación, ¿sí? Te voy a mostrar un breve ejemplo, voy a ver si puedo agrandar mi cámara. ¿Dónde está? Esto, bien. Mira, voy a bajar la cámara acá para que veas esto. Acá yo tengo, a modo de ejemplo, mi mano contra la mesa. Imagínate que yo tengo que usar solamente mis músculos de mi dedo para golpear la mesa. Si yo solamente tengo que mover mi dedo con el músculo propio del dedo, puedo hacer hasta cierto punto de fuerza. Si yo quiero empezar a hacer más fuerza, tengo que empezar a incluir mi fascia. ¿Cuál es una buena manera de incluir mi fascia? Incluir más articulaciones, como te decía. Voy a empezar a incluir un poquito más del resto de mi mano. Mira lo que voy a hacer ahora. Voy a levantar el codo mientras pego y vas a ver cómo si utilizo mi mano, mi muñeca y mi codo, el gesto empieza a ser cada vez más fuerte. Empiezo a golpear la mesa cada vez más fuerte. Porque utilizo más articulaciones. Que si solamente quiero hacer esto, ya no puedo hacer tanta fuerza. Y otra acción más importante es utilizar la capacidad elástica. Por ejemplo, si yo utilizo esta capacidad elástica de acumular energía elástica llevando mi dedo con una fuerza externa, pero a la vez hago fuerza con mi dedo y con el resto de mis articulaciones, yo ahí estoy utilizando un poco de capacidad elástica y un poco de capacidad muscular. Y mirá cómo se va a escuchar ahora el golpe. Esto es lo que tenemos que lograr con tu entrenamiento, que todos tus músculos actúen con muchas articulaciones y mucha fascia en el medio. No es solamente utilizar la fascia sola sin usar el músculo porque tampoco está bueno y además, como te decía, empezás a inhibir la fascia porque estás como haciendo una elongación pasiva, pero sí es utilizar un poquito de esta capacidad elástica de la fascia con tensión muscular y disparar, ¿sí? Eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo funcione de la manera más eficiente posible, cuidando tus articulaciones, cuidando tu fascia y utilizando muy bien tu musculatura para no lesionarte. Esto lo aplicamos de una manera súper precisa a un montón de puntos de tu cuerpo, a tu cadera, a tu tobillo, a tus muñecas, a tus hombros, para que vos puedas prevenir y recuperarte de tus lesiones. Con todos nuestros alumnos lo aplicamos dependiendo de dónde cada uno lo necesita. Así que de vuelta, si te interesaría porque ves que estás con muchas lesiones, muchos dolores, no le estás encontrando la vuelta, te operaron o probaste un montón de tratamientos y no venís bien con eso, sacate una reunión con alguien de mi equipo que te ayuden, que te asesoren. Es completamente gratuita, nadie te va a cobrar por eso. Te asesoramos y si te interesa, te contamos un poquito de cómo lo trabajamos nosotros en nuestro programa por si querés sumarte, pero la llamada de diagnóstico es completamente gratuita, así que
no tengas miedo de eso, y ojalá te podamos ayudar. De todas maneras, si no querés sacar una llamada y querés charlar conmigo o tenés alguna duda, también te invito a que me escribas por Instagram o mismo en los comentarios de YouTube y nada, resolvemos las dudas que tengas y espero que estos videos te sirvan. Cualquier cosita me lo vas dejando ahí en los comentarios y nos vamos a ver pronto. Espero que te sirva.